Por mi parte yo no la terminé, profe, la verdad se me olvidó. Ándele. Ok. ¿Algún otro compañero que lo haya concluido para que nos muestre cómo lo realizó? Jóvenes. No se peleen todos, uno por uno al menos. Que luego, Dormidos, profe. sí, todavía. Pero qué curioso, nomás se conectan y se van a dormir. ¿Sí? Bueno, pues vienen las preguntas, ¿verdad? A ver, Rodolfo Islas, por favor. Sí, sigue dormido. Luis García, no estoy pasando lista. Estoy preguntando si ya acabaron el problema. Leonardo. Pierre. Fíjense, el que sí lo hizo fue Ignacio. Leobardo, Novato, perdón. Mande. ¿Concluiste el problema que quedó pendiente de la clase pasada? La verdad no, profe. Pues con la pena. Ok. Entonces, Gustavo. Gustavo Román. La que sí nos va a decir va a ser Estefanía. Fíjate. Ay, profe, no, le fallo. Otra vez. No te digo. Pues ya que nos diga Eduardo, porque Eduardo sí es bien cumplidor. No, profe. Le fallo igual. Ah, qué muchachos. Bueno, ok. Mónica, ¿nos puedes decir cuáles son los datos, por favor? Sí, profe. No me digan que tampoco ni los datos tienen, eso ya sería el colmo. No, sí, eso sí los tengo. Sí, ya sería el colmo que me dijeran, maestro, ¿y qué era? Entonces, y así suele suceder, ¿eh? Después de media hora de estar preguntando, dicen, maestro, entonces, ¿de qué está preguntando? O sea, ya está, lo sé. Ay. Dejen poner la cámara porque luego esta se ve mejor. Ahí se observa todo el pizarrón. Sí, yo no Sí, lo alcanzo a profe, ver. ahí está perfecto. Gracias. Ok, entonces, dame los datos, por favor. Profe, creo que se desenfocó. Sí, está un poco borroso. Deja engañar la cámara. Ahí. Ahí ahora sí. Gracias. Sí. Ok, entonces, ¿cuáles eran los datos? El diámetro del cilindro era de 2 1/4 de pulgada. Ajá. El espesor de 1/8 de pulgada también. La presión de 6.5 psi. Okay. El diámetro del vástago de 1/4. La F es la fricción, ¿verdad? No, ese es F. ¿F o S? Ajá.
No, F. F. Sí, Es F es la de, fricción. ajá, Era de 16, creo, ¿no? 13.5%. Ajá. El número de ciclos es de 250. Por minuto, ¿no? Y nos pide calcular F real de avance. Pero faltó la De carrera, ¿no? avance. La carrera. Bueno, yo no la tengo, no sé si la anoté. Bueno, si la anota alguien más. No me acuerdo, creo que eran 3 pies. Alguien que nos pueda decir la carrera. ¿De cuánto eran los datos? Yo también nada más tengo esos datos, profe. Ah, ok. No estaba. Ok. Entonces póngale 3.5 pies. Ande, y de ahí se van a agarrar. No, maestro, por eso yo no lo hice, porque no tenía ese dato. Es ¿Verdad? lo que ya le iba a decir ahorita. ¿Dónde he visto eso? Espérate, ¿dónde he visto eso? Ay, sí, Intenté mira, no defenderme nací, y usted no me dejó. de veras, mira, no nací ayer, de veras, ¿sí? Donde ustedes están, yo ya pasé 2 o 3 veces, ya. Entonces te piden calcular la fuerza real de avance, la fuerza real de retorno, y el consumo de aire. ¿Ok? Bueno, entonces para esto vamos a calcular esas fuerzas, pero antes tenemos que hacer algunas equivalencias. Es decir, por ejemplo, estos pies, ¿a qué? ¿A metros? A metros. Estas pulgadas, a metros. Estos PSIs, A pascales. estas pulgadas y estas pulgadas a metros. ¿Ok? No me digan las equivalencias, ustedes háganlas. Bueno. Entonces, Diego, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Recuerden que la evaluación es un conjunto de varios factores en donde interviene lo que es participación, tareas, entregables, evaluaciones, exposiciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, sí quiero que a partir de estas fechas ya tengamos más interacción, porque no se trata de que nomás el maestro esté hablando y que uno que otro compañero intervenga. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de intervenir, ¿sale? Entonces, por favor, quiero que sean un poquito con más ese tipo de diálogo. ¿Ok? Entonces, siempre he oído desde que empezamos como unos 6, 7 compañeros. Los demás no los he oído. Es más, no sé si estén presentes. ¿Ok? Entonces, Diego, ¿qué tenemos que hacer el día en este momento? Aparte de las equivalencias. Diego, es que le gusta que le digan Diego Francisco, por eso. ¿No? Bueno. Brandon, ¿qué tenemos que hacer? Y como Sergio es el que siempre cumple, a ver, ¿qué tenemos que hacer, Sergio?
Yo sé que estás desvelado porque estabas haciendo tareas y proyectos. Ay, primero tenemos que calcular el área, si no me equivoco. Sí. Bueno, esa es parte de otra. Espérame tantito. Sigue esa voz aguardientosa. Entonces, Eduardo, ¿qué tenemos que hacer? A ver, otra vez. Sacar las conversiones. Bueno, eso es aparte, ese ya es de cajón. Ah, Pero el el área. procedimiento. ¿Cuál? ¿El área? El área. Pero en función de quién lo tenemos que hacer. Primero, tenemos que empezar porque la presión es igual a fuerza sobre área. ¿Sí? Entonces, la fuerza es igual a ¿qué? Al área por la presión. Y entonces esta fuerza vendría siendo la fuerza teórica. Teórica de avance. ¿Sí? ¿Y a qué sería igual? ¿Al área de quién? Al área del émbolo. Multiplicada Pero por la primero presión. tenemos que sacar el diámetro del émbolo, ¿no? Ah, sí, nomás ahorita de forma general. Entonces esta es nuestra primera ecuación. ¿Sí? Para poder determinar lo que es la fuerza teórica y luego nos vamos a la fuerza real. Pero para esto no tenemos el área. Y dentro del área no tenemos el diámetro. Entonces, primero, Guillermo, ¿qué más sigue para calcular el área? ¿Cómo podemos determinarla? ¿Guillermo Daniel o Guillermo Aragón? Cualquiera de los dos que me diga. Bueno, profe, yo calcularía, igual y estoy erróneo ya que la clase pasada no pude entrar. Las Me veo que son 2 1/4 pulgadas y un espesor de 1/8 de pulgada, ¿no? Sí, Junto con un 1/4 de pulgada, yo utilizaría el área interior para, digamos, el diámetro interior para determinar el área. así es. Miren, lo voy a hacer esquemáticamente. El cilindro. Este que estoy poniendo es el émbolo. Este que estoy poniendo es el vástago. Este es el espesor del cilindro. Entonces, por lo tanto, te están dando este diámetro. ¿Sí? El diámetro del cilindro. Pero también te están dando, esto ya lo hemos estado trabajando constantemente, el espesor. Y te piden el diámetro del émbolo. ¿Sí? Entonces, para calcular este diámetro del émbolo, ¿a qué sería igual como fórmula? Entonces, primero, el diámetro del cilindro, ¿a qué es igual? ¿Al diámetro menos el espesor? 2 veces. Diámetro del émbolo más 2 veces el espesor. Menos, ¿no, profesor? Más, porque es el diámetro del cilindro. Ahora de aquí ya despejas. El diámetro del émbolo es igual ¿a qué? Ahora sí. El diámetro del cilindro menos 2 veces el espesor. Así es. ¿Ok? Ya sobre esto, ¿qué obtenemos? El área del émbolo, que es igual ¿a qué? A pi por diámetro del émbolo cuadrado sobre 4. Y vuelvo a insistir, siguen participando los mismos compañeros. ¿Ok?
Y no con esto le estoy diciendo que no participen los que normalmente lo hacen, ¿eh? Entonces, ya tengo el área del émbolo. La presión es la misma que la presión de trabajo, ¿ok? Y esta ya la tenemos aquí en los PSI, claro, convertida a pascales. Ya teniendo esto, ahora sí, ya obtenemos la fuerza teórica. Entonces, díganme, todo este procedimiento, ¿cuánto te da la fuerza teórica de avance? Me da 17.029 newtons. 17.9. No, ¿qué más? 0.29. 0.29. Ajá. Newtons. Es 17,000. No, 17. Ah, ajá, ok. A ver, confírmenlo, por favor. No le crean a su compañera. Ustedes háganlo para ver si en realidad llegó a ese valor. Ok, Guillermo, Aragón, ¿ya viste cuál era el procedimiento? Pero no era Sí, sí, ya. considerar, sí, no era considerar ahorita el del diámetro del vástago, sino ahorita entre estos dos, tú puedes calcular lo que es el diámetro del émbolo. Sí, sí, utilizando 2 veces el espesor. Sí, porque tienes aquí un espesor y que tienes el otro, calculas el diámetro del émbolo. Ujú. Aunque a nivel de tolerancias y ajustes no debe de ser, ¿verdad? ¿Por qué creen? Porque aquí lleva una separación para que corra el émbolo, no va pegado. Pero para que no fugue, tiene una serie de O-ring. Unos O-ring, que son los sellos. Entonces, en tolerancias y ajustes, que no es nuestro tema verlo, ¿verdad? Pero sí hay que considerarlo. Y esto lo hace el fabricante, nosotros tampoco. Tiene una tolerancia y un ajuste. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, que tenga... ¿Cuánto te dio el diámetro del émbolo, compañera? Voy. Ajá. Me dio .01905. Ah, sí, 3/4. Sí, pero Pero me realmente... salió .01905, pero ya eran metros. Ah, bueno, es que lo convertí a Bueno, metros. sí, un 0. Sí, está bien. Ok, que son igual a 3/4. Bueno, realmente este valor es el diámetro, pero de realmente, ¿sí? Pero el que debe de ser, el valor debe ser 0.1903, por decir, metros. Este es el real. ¿Por qué? Porque se está considerando el más menos, que es 0.1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5, así. Tiene una tolerancia de más menos 0.0002 metros. Y con eso ya tienes la ventaja que va a correr a todo lo largo. Y ya no tienes ningún rozamiento mecánico entre las dos. Por eso, ese rozamiento tan pequeño es lo que estamos viendo que es 13.5% de fricción. ¿Ok? Pero como no estamos viendo tolerancia y ajustes, ese tema no nos corresponde. Esto ya lo hizo el fabricante. Nosotros nomás vamos a tomar en cuenta esta fricción para poder calcular realmente, ¿sí?, la fuerza real de avance y luego ya de regreso.
¿Sí se entiende esta parte? Sí, profe. Ok. Oiga, profe, Bueno, ya sí. corregí el resultado porque no sé por qué me había arrojado este resultado y en la fuerza teórica ya me dio 12.77. Pero todos tus compañeros ya, como ya lo hicieron, también tienen razón, tienes razón. Sí, profe, 12 puntos. 12.77. 77 newtons. Bueno, Profe, entonces, sí, dime. perdón, buen día. Buenos días. A mí me da otro diámetro del émbolo, me da de 2.56 por 10 a la menos 3 metros. 2.56. A ver, para todos, vamos a corregirlo otra vez. Diámetro del cilindro, ¿cuánto tienes en tu equivalencia? Sería 2 1/4, que sería 2.25. Eso se multiplica por 2.54 entre 100, ¿no? Para tenerlo en metros. Sí, pero puedes multiplicarlo por 0.254. Ok, entonces sería Sí, eso. 2.25 por 0.0254. Ajá. Ese es 0.0. 5715. Un octavo es 0.0. 125, ¿no? 120, no, eso es No, en milésimas. perdón. Sí, es Es A mí 3. me sale .003175. No sé si estoy bien. Sí, está bien. Un cuarto para no tener problemas más adelante. .03175 metros. ¿Otra vez? No, pero es que este es .031 y el otro es 0031. Ah, ok, ya. Ah, sí. Oiga, el de 2 1/4 a mí me sale .0254 metros. ¿Sí está bien? A mí sí me sale lo mismo que a Carlos, el que tiene ahí. Ese está bien. .05715. Sí, A ver. Es que fíjense que, aunque está muy sencillo, pero a veces viene el problema desde equivalencias, ¿no? Ah, sí, Eso es. olvídalo. Sí, es ese resultado. No, 05715. ahora ni modo, ahora lo tengo que hacer. No me gusta hacer esto. .057, ya. Ok, ya no voy a meter las equivalencias. Se supone que estas deben ser normales. Váyanse con unas 4 decimales para no tener tanto problema. Ok, ahora quiero corroborar el diámetro del émbolo. Entonces, la compañera nos dio 3/4. ¿Sí está bien? Bueno, perdón, .01905. ¿Sí les dio a todos el diámetro del émbolo? Para corroborar Ahí si son. es donde yo le digo que el diámetro del émbolo a mí me sale de 2.56 por 10 a la menos 3 metros. A ver, para todos, por favor, quiero que lo corroboren. a mí me sale de .0508. A mí también, .0508. Igual a mí, De profe. 0.508, profe. En el diámetro del émbolo. Sí, profesor. Sí, son 2 pulgadas, ¿no? Ok, entonces, ahora sí, con ese valor nos da 12,77 de fuerza. Ya con el diámetro del émbolo ya nos da 17, perdón, 12.
A A mí mí me me da... da de 200. Ay, tú sigue, Henry. No, dila. 200, no, 2276.64. No sé si a Henry le dé lo mismo. Es que creo que yo lo hice mal. Ok. Eso es lo que quiero que ustedes vayan corroborando, que no nomás se confíen a lo que nos dan, ¿verdad? A ver, otra vez, por favor. ¿Cuánto? ¿La fuerza? ¿Cuánto dijiste? Ya me equivoqué yo, profe. A mí me da Disculpe, es que lo multipliqué por el 90.79. diámetro. Ah, sí, entonces sí. A mí también me da 90.83. Sí, profe, ya me dio lo mismo. A ver, no estamos en subasta, de veras. Pero ¿quién da más? A ver. No, sí es 90. No me hagan que yo lo haga, porque eso no es el caso. No, sí, profe, ya, perdón. A ver. A ver, ahora sí, ¿cuánto? 90.79. Para todos, antes de continuar. Sí, profe, le confirmo. Ok, perfecto. Bueno, ya con esto, entonces ahora sí vamos a poder calcular lo que es la fuerza real de avance. Henry, ¿me puedes decir la fórmula? La fuerza real de avance, Ah, no me acuerdo, profesor. pero la puedes ver en tus apuntes. Jorge Ruelas, please. Luis García, no estoy pasando lista, estoy preguntando. Luis Sí, García, profe. sí, adelante, dime la fórmula ¿De cuál, perdón? de la fuerza real de avance. Ah, ok. Era la fuerza real de avance por la fuerza teórica Ajá, de avance. menos, de avance menos la fricción Ajá, por la fuerza teórica de avance. ok. Entonces, ya tenemos la fuerza, que son 90, y la fricción, que son 13.5. ¿Ok? Entonces, en sus conversiones las tiene que convertir a fracciones. Profe, ¿está preguntando cuándo da la fuerza real de avance? Sí. Ah, da 78.53. ¿Otra vez? ¿78? 78.539. Profesor, creo que ahí le debió de escribir fuerza real de avance y le escribió fuerza teórica de avance, en donde escribió en rojo. Qué exigentes. Ay, Ok. bueno, yo decía. No, está bien. Es que siempre hace falta eso, que empiecen a agilizarse de temprano. Bueno, vamos a continuar con ahora la fuerza teórica, pero de retorno. Ahora ya viene de regreso. ¿Sí?
a que es igual. Entonces, como que esta sería nuestra base para partir de lo que son las fuerzas. Entonces tenemos que el área ¿El total. área del vástago? Ah, no. Sí, ahorita lo definimos por la presión de trabajo. ¿Ok? Por este lado, tenemos que, voy a hacerle como que una vista. Entonces, esta es el área del émbolo y esta sería el área del vástago. Entonces, para saber lo que es el área total de esta parte, entonces tenemos el área total, es la diferencia de las dos áreas. ¿Está bien? Y ahora sí, ¿qué área vamos a ocupar y de quién? Esta área ya la tenemos. ¿Cómo calculamos el área del vástago? ¿De quién? ¿Qué más? Pi por diámetro del vástago al cuadrado sobre 4. Entonces ya lo que te dé, ya lo tienes en el área total y la sustituyes aquí para saber, y la presión es la misma, porque es constante. Profe, a mí el área, a ver, espere, la fuerza teórica, la fuerza retorno me sale 2241. La voy a checar. Sí, porque debe ser menor que 90. ¿Puedo borrar de este lado para hacer otro ejemplo? Del lado de los datos, ¿lo puedo borrar? Segundo, profe. Ok. Listo. Sale. Eso es lo malo de un pizarrón tan pequeño. Bueno, al menos se tiene. Ah, ya, profe, la fuerza teórica me sale en 55.31. Ok. Otra vez. 50 y... ¿Qué, perdón? ¿Uno? 55.31. 49. Agitadores con J, ¿no, verdad? ¿O es con G? ¿Agitadores con G o con Sí, J? sí es con G. Agitadores es con G, profe. Ok, ajá, thank you.
¿Qué sigue calcular? ¿A fuerza de quién? ¿Real? Fuerza real. De retorno. ¿A qué es igual como fórmula? Andrea. Andrea, Es- profe. Sí, dice Andrea. Ok. ¿De qué cuál es la fórmula? Es igual a la fuerza teórica de retorno menos la fricción por la fuerza teórica de retorno. Sí. Profe, la fuerza real me sale en 47.847 newtons. Ok. Ahorita yo apunto. ¿Otra vez? ¿50 qué, perdón? 47. 47.847 newtons. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? ¿Qué sigue de ese cálculo? Calcular RE. Entonces se llama relación de compresión. Entonces, la relación de compresión es igual a 101.3 kilopascales. ¿Era más o menos? No recuerdo. Sí, era Por más. más por la presión de trabajo sobre la misma constante en kilopascales. Entonces aquí lo que tienen que convertir la presión en kilopascales. No se acuérdense. Para que nos dé la relación de compresión. Da 1.4424. 1.144. 24. Y es adimensional. Entonces con ello vamos a poder calcular el consumo de aire que le entra a toda esta cámara. ¿Sí? Y esto a que es igual. Pedro, ¿nos puedes decir la fórmula del consumo de aire?
Pedro. No sé, profe. ¿Mandé? No ¿Cuál sé. fue? No, es que no lo sé. Ok. Moni, Mande, profesor. ¿cuál es la fórmula para el consumo? Es la carrera por el área del émbolo menos la carrera por el área total por la relación de compresión, ¿se llama? Sí, ajá. Y por el número de ciclos. Ok, perfecto. Profesor, no sé si es la única, pero no me sale esa relación de compresión. A ver, ¿cuánto le salió? A mí me está saliendo 443.40. Para los demás compañeros, ¿cuánto le salió? Y a mí me sale otro valor, profesor. Uy, A mí me dio 1.0004. ok, vámonos a... Cuando hay ese tipo de diferencias que me van diciendo, entonces me voy siempre hasta el origen. ¿Cuánto tienen los PCIs? Primero como dato, la presión, ¿cuántos PCIs? 6.5 P6. Ok. ¿Cuánto les dio en su conversión? A mí me Pascales. A mí dio... me dio 44.8159 kilopascales. Sí, a mí también. A ver, otra vez, Kilopascales. 4481 punto. No, es 44.815 kilopascales. Ok. A ver, entonces, si está en kilos desde sus datos, no estamos trabajando con kilos, estamos trabajando con pascales. Entonces, por eso se me hacen estos datos muy pequeños, porque entonces serían kilonewtons. A ver, chéquenlo, porque desde acá, desde el principio, Profesor, estamos algo raro. es Sí, que dime. usted dijo que convirtiéramos la presión a kilopascales para poder hacer la relación de compresión, Sí, porque sí, en en realidad relación de compresión. el valor sin que salga en kilopascales sería de 4.400, no, 44.815 Ajá. pascales. Pero como usted nos pidió que la convirtiéramos a kilopascales, eso es lo que sale, 44.815 kilopascales. Ok, sí, sí, sí. Aquí estamos bien, ¿sí? Para hacer que la presión debe estar en kilopascales, hasta ahí. Pero en tu problema original, la presión no está en kilos, está en pascales. Por eso acá en los Sí. datos se los dije en presión. Y entonces yo siento que estos newtons son muy poquitos. Pocos No, newtons, profe, digo. porque sí están ¿Por qué? calculados, bueno, al menos por mi parte sí Ajá. los calculé Entonces, con la presión en pascales. ok, aquí entonces estamos bien. Y de Ujú. este lado son los kilopascales. Sí, la única ¿Sí? diferencia es de que no me da la misma relación. No Ok. sé si a mis compañeros Pero les salga lo si, mismo. pero si dices que este ya está en kilopascales, pues yo creo que no debe haber tanta variación. Pues a ver, dímela otra vez. ¿Tu relación? ¿Cuánto? 1.4424. 1.4424. Ok. Para todos. Sí, profe, sí es eso. Ok. Sí, profe.
Claro, ya nomás sustituyan aquí y el número de ciclos, que eran 200, algo así. Ahí me sale punto 3045. Unidades. Metros cúbicos sobre minuto. Para todos. ¿Cuánto era N, profesor? Ay, no recuerdo, 200. ¿Cuánto les dio? 250 ciclos por minuto. Gracias. ¿Dudas, preguntas? Jóvenes, ¿dudas? Por mi parte, todo bien, profe. Ok. Compañeros, ¿dudas? Todo bien, profesor. Sí. Ok, ¿podemos continuar? Sí. Sí, profe. Sale. Ahora vamos a este cilindro. Lo que no sabemos qué función esté haciendo. Simplemente lo calculamos sabiendo de que está haciendo alguna operación. ¿De qué? No lo sabemos. Pero ahora vamos a verlo desde otro punto de vista. Nos pasamos a este lado. ¿Sí se observa bien? Sí, profesor. Este es un bote en el cual es un agitador de una mezcla. El cual se le introduce una masa muy pesada y lo tiene que agitar, ¿sí? Para hacer por dentro tiene unas propelas para poderle mover esta parte, pero estas propelas están pegadas como si fueran unos como rompeolas internamente para que la mezcla la agite, ¿sí? Porque hay agitadores que tienen las propelas por medio de una flecha y un reductor de velocidad y está agitándose. Pero en este caso, ahora vamos a mover toda la masa, ¿sí?
Y entonces toda la masa está soportada sobre una flecha e internamente tiene rodamientos, tiene varios elementos aquí para poder hacer la fijación. Pero la fijación de la flecha. Pero por otro lado, tienes una barra en la cual está soldada al bote para que éste sea agitado. Entonces el movimiento de este bote va a ser de vaivén, ¿sí? Por lo tanto, la articulación que tienes del brazo de palanca, al tener un brazo de palanca más corto, puedes agitarlo mucho más rápido. Entonces, entre más te acerques a la posición del punto de apoyo, mecánicamente, estos ya llevan resistencia de materiales, entonces me voy a que esta velocidad van a aumentar, pero también las fuerzas. Entonces los voy a poner ahorita en este punto, en donde vamos a ver que el movimiento que va a hacer de vaivén este cilindro va a ser para que tenga la agitación de este bote. ¿Ok? De tal forma que ahora estos son los datos que nos están dando del cilindro. Y para eso tenemos que calcular lo que son las fuerzas de avance como de retorno, lo que se hizo aquí, ¿sí? La cantidad de volumen de flujo que le está entrando al cilindro, que es el volumen que estamos calculando, más aparte a qué velocidad se está moviendo. Y, por lógica, en qué tiempo lo vamos a realizar. Porque toda mezcla tiene que llevar cierta velocidad y qué tiempo de agitación. No nomás por el hecho de saber estas fuerzas, sino saber si tu producto lo agitas más de un tiempo determinado o menos, no hace la mezcla correspondiente. Entonces, ya hablando de densidad y viscosidad, esas mezclas que se están generando es un tiempo determinado de agitación. Por ejemplo, la pintura, por decir, ¿sí? Si tú pones una base blanca y luego le pones su tinta de un color determinado, y si no lo agitas el tiempo determinado, se hacen como unas pequeñas vetas. Si lo agitas el tiempo suficiente, entonces ya hay una buena mezcla. Entonces así para un producto perecedero o cualquier otra mezcla que la están haciendo, tiene que llevar una velocidad y un tiempo determinado. ¿Ok? Y por lógica, pues todo el bote o toda la mezcla ya con el producto pesa. Entonces vamos a saber que ya tiene una presión determinada del cilindro para hacer todo este movimiento de vaivén. Por eso sus articulaciones están por un lado fijo, pero articulado. Y por este lado tiene una horquilla que te permite un movimiento angular. ¿Ok? Entonces, en ningún momento está fijo el cilindro. En este caso, está fijo porque no sabemos qué función esté haciendo. Pero ya aquí en este caso ya es así real. A esto es donde se van a enfrentar, ¿sí? Ahí en la industria. ¿Cómo resolver un problema cuando ya tienes un detalle de este tipo? ¿Se entiende cómo opera antes de hacer cálculos? Profe, una pregunta. ¿Da una vuelta completa o nada más está girando así? Ah, sí. Haz esto. Entonces, no puede girar 360 grados porque está limitado por la carrera. Si tuviéramos aquí un motor, es otra situación. Pero para nuestro caso no tenemos motor, ¿sí? Ni soportes que lo sostengan a todo el bote. En las prácticas, en los videos que hice, ahí ya les puse un motor en donde sí pueden poner una base de algo y puedes poner otros cilindros articulados para hacer un movimiento como de una mesa de coordenadas, agarrando un producto con 2 grados de libertad, lo agarras, lo jalas y lo sueltas. Pero este movimiento articulado, el motor neumático te permite hacer ese movimiento. Pero en este caso no, porque está limitado. ¿Sí? A menos de que tuviera aquí una cremallera. Y entonces fuera para un lado, fuera para otro, fuera para un lado, fuera para otro. Sería otro de los casos. Pero no puede girar 365 grados. Porque ya que los giró, regrésate. Entonces mejor regrésate en corto, pero aprovechando que la mezcla no la agites más allá de su tiempo o que sea mucho más tiempo de lo debido. Entonces ya está como que limitado esa carrera. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, estos son los datos y te piden calcular las fuerzas, su volumen, su velocidad y su tiempo. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer primero? Equivalencias. ¿Sí? Por eso esas equivalencias ya no las voy a tocar porque si no ya ve qué sucede. ¿Puedo borrar? Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe. Vale. Ya el que le pregunte ahora sí tiene ya que contestar, ¿eh? Porque ya tienen aquí ya una guía que cómo lo hicimos. Entonces estos PSIs a pascales, estos pies a metros, estas pulgadas a metros. ¿Influye la temperatura de trabajo? ¿O en qué puede influir la temperatura? Sí, en la mezcla, ¿no? En que con qué facilidad se pueda mezclar esos componentes. Más bien en la presión, ¿no? Sí, también aumenta la presión, pudiera ser. Aunque para neumática la temperatura no le afecta tanto. Porque el aire al pasar de un lugar a otro genera una fricción, pero esa fricción es muy baja, tan baja que es despreciable la temperatura interna. Y la temperatura externa también no le afecta tanto a los componentes. Sin embargo, hablando de la parte hidráulica, ahí sí, porque la hidráulica sí afecta directamente e inversamente proporciona a la densidad y a la viscosidad del aceite. Entonces, tanto ella misma se está friccionando como el ambiente que también lo puede alterar, porque todas sus mangueras, tuberías se empiezan a calentar por el ambiente donde lo esté rodeando. Ahí sí sería el problema, pero en este caso la temperatura no afecta tanto. Prof, Sí, ¿es diámetro del cilindro del de 3 1/8? así es, el cilindro. Ok, gracias, prof. Espesor 5/16 y del vástago 1/3/4. Profesor, ahí en la fricción el porcentaje es .155 o es Bueno, ya, .0155. punto cero.
O sea, sí está bien. Porque lo multiplicas por 100, ¿no? Entonces ya más directo, ahora sí, ya díganme las fuerzas real de avance, el retorno, el consumo, y hasta ahí ahorita lo vemos. Mientras voy a ver si puedo ver uno de los videos y se los comparto ahorita.
Voy a apagar tantito mi micrófono para ver si se puede oír el video. Permítanme. David, Eduardo, ¿cómo vamos? Brandon, ¿cómo vamos? Moni, ¿sí se oye? Sí, Ok. profe, escucha bien. Sí. Brandon, ¿cómo vamos? Creo que le están contestando por el chat, profe, porque muchos no tienen micrófono. Ya tengo los resultados. Ok. Es que luego cuando lo ponen en el chat, como luego ni lo veo, por lo menos que dicen que él calcula el consumo, más o menos. Yo no lo terminé. Bueno, está bien. A ver, ¿me lo das? El real de avance. Me da 159.8309 newtons. Voy a apagar tanto mi micrófono, ¿eh? Sí, profe. Voy a tratar de compartir este. Ojalá y que en esta compartición sí se alcance a oír. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Sí, ojalá y que se oiga. No se escucha. ¿Verdad? Profe, a veces cuando se comparte la pantalla aparece incluir audio del sistema. A lo mejor eso puede ayudarle. Y es que ahorita lo quise abrir por Blackboard y tampoco no se oyó. Y ahorita lo abrí directamente de Hotmail y tampoco no se oye. Configuración. Detalles. ¿Dónde me comentaste? Profe, Mande. le quería preguntar, vi que subió unos videos, Sí. como unas ligas para Ah. Lauret, pero traté ayer de ingresar y me dice que no se puede ingresar. No sé si sea de estos videos que está compartiendo ahorita. Sí, sí es lo que estoy viendo. Si ahorita a Mónica le había dicho en la mañana, bueno, hace rato, que me diera una impresión de pantalla cómo está, para yo mostrársela al ingeniero para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Efectos. Desactivar. Configuración del dispositivo. No, de este lado está bien. Micrófono. Configuración. No, está bien por este lado.
No. Ya se dejó de compartir, ¿verdad? Sí, profe, ahora se ve su pizarrón. Sí. Sí, mejor dejen checarlo. Pero bueno, ahí alcanzaron a ver que ya estaba en el laboratorio. Y sí me bañé ese día, afortunadamente. Y y sí está interesante esa parte. Dejen checarlo y ahorita le comento al ingeniero. Ok, no sé si ya tengan el otro valor. De la Ya fuerza. casi termino. Da 79.9827 newtons. Ay, me perdí. 79 punto. 9827. ¿Ya tienen el consumo? A mí me da .7092. .70. 92 92. metros cúbicos sobre minuto. Nos piden calcular la velocidad del flujo que va a pasar dentro del cilindro y el tiempo suficiente. Entonces, en este caso,
Este consumo lo vamos a hacer igual al caudal, ¿sí? Entonces, sabemos que el caudal es igual ¿a qué? ¿Es velocidad por área? Velocidad por el área. O Volumen sobre tiempo. volumen sobre tiempo. ¿Ok? Bueno, en este caso, nos están pidiendo la velocidad. Entonces, vamos a ocupar esta. Entonces, la velocidad es igual al consumo, ¿sí? Sobre el área. Profe, ¿en esa área se refiere al área total? El área total, no del émbolo. Porque es el área que tenemos mayor área de volumen, por el volumen, ¿no? Que le entra aquí. Profe, ¿se tiene que convertir a metros cúbicos sobre segundo o se deja ahí, o se deja 100 metros cúbicos sobre minuto? Aquí hay que convertirlo. Así es. Entonces, tienes 0.7092 metros cúbicos por minuto y hay que convertirlo a metros cúbicos sobre segundo. La velocidad me sale de 3.73 metros sobre segundo. Otra vez, perdón. 3.73 metros sobre segundo. ¿Cómo calculamos el tiempo? Se puede hacer despejándolo de la relación de caudal, ¿no? Así es, pero no conocemos el volumen. O de la velocidad normal, que son metros sobre segundo. Entonces, a partir también de ahí podemos sacar el tiempo. Pero esto es lo más correcto. El volumen, ¿cuál volumen? El volumen de la cámara anterior. Y te dice que el volumen es igual al área por la distancia. ¿Y qué distancia? Ah, la distancia ¿La de la carrera? de la carrera. Así es. Entonces tenemos el volumen es igual al área de ¿quién? Del émbolo
por la carrera. ¿Sí? Ya que lo tengamos, entonces ahora sí ya podemos despejar de ahí, que es igual al caudal, al consumo, por el volumen. No. Es el volumen sobre el consumo. Y así ya tenemos el resultado. ¿En qué tiempo? A mí me sale .081 segundos. Punto cero, ¿verdad? Sí. Ok. Ujú. Sí urge ver los videos, porque ahí en el tablero yo puedo ir graduando esas velocidades de entrada y salida. Entonces, dependiendo de la agitación, es el tiempo en el cual hace la agitación, ¿sí? Y ahora, en este caso, vamos a ver que el dispositivo que hasta ahorita vamos a ver que es el contador, vamos a ver si en realidad cuántos ciclos tiene que hacer. Para este caso, lo vamos a hacer ¿cuántos ciclos? 950 ciclos, ¿sí? Entonces, 950 ciclos, demasiada velocidad para que lo pueda agitar, ¿sí? Es una frecuencia demasiado alta. ¿Dudas, preguntas antes de pasar a la parte electroneumática? Una pregunta, profesor. Ahí Sí. la fórmula del volumen es igual al área por carrera. ¿Y el área de cuál es, perdón? El área del émbolo. Ah, ok. Es que no lo alcanzaba a ver bien. Gracias. Sí. Ok. ¿Puedo borrar nomás esta parte? Hasta el caudal. Para hacer el diagrama eléctrico. Sí. Entonces vean que, como les comentaba, que a esto es donde se van a enfrentar. Y no nomás es el hecho de hacer el puro cálculo, sino ahora lo tiene que manipular para ver que físicamente tú lo vas a controlar por medio de la parte neumática. Entonces, para eso, vamos a hacer su diagrama neumático, electroneumático. Profesor, una pregunta, ¿no es muy pequeña la velocidad que sale? La velocidad, Ujú. Sí es esa, ¿no? De 3.73. sí. Ujú. No es que no sé, bueno, no hice los cálculos ahorita y por eso yo los pongo a razón de que los demás lo hagamos para ver si hay alguna diferencia. Pero en realidad es poca velocidad. Porque con suerte la masa
tiene una alta densidad, entonces no requiere de que tenga mucha agitación, o dependiendo de las propelas internas, entonces no requiere de tanta velocidad porque los agitadores están haciendo la función de mover la mezcla internamente. Ujú. Por eso yo lo estoy poniendo para que todos vayan corroborando si en realidad los cálculos se están haciendo correctamente. Entonces yo lo pongo para el que me lo esté diciendo en ese momento. Pero ustedes váyanlo haciendo para decir, ah, sí, nomás me falló por 95, ¿sí? 95. Aquí dices como que ya no, como que hay algo medio raro. Ah, es que se me olvidó elevarlo al cubo. Me faltó esto. Entonces, todo eso necesito que ustedes lo vayan haciendo. No tiene caso de que yo haga el cálculo y que digan, ah, sí, se me salió. No, ustedes háganlo, ¿sí? Para ver cuáles son las diferencias. Y fíjense que nacen a partir, inclusive, desde los datos. Ya desde los datos, ya desde ahí empezamos con las diferencias. Por eso les he estado comentando que hagamos con 4 decimales como máximo, porque si no, lo contrario, siempre tus valores siempre van a estar variando. ¿Ok? ¿Ya puedo borrar hasta aquí? ¿Hasta la velocidad? Voy a hacer el diagrama muy, muy sencillo para corroborarlo, para ver la parte de cómo se tiene que conectar un contador.
Esta es la forma de cómo se va a conectar el contador y la parte eléctrica, cómo va pasando por zonas para que el cilindro haga su recorrido hasta cierta distancia, en donde cuando toca a un sensor 1, entonces este se va a regresar. Entonces, al hacer este movimiento de su carrera, entonces va a hacer que este cuente un ciclo, es decir, reposo, sale, regresa, reposo. Eso lo va a hacer 950 veces, ¿sí? Por eso es que hace esto, se regresa, hace esto, se regresa, 950. Y está así. Entonces tu gráfica siempre va a estar así. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, entonces tú cierras el circuito. Antes, un botón de paro de emergencia. Con esto, toda la línea ya no hace ningún contacto, ¿sí? Con este. Y posteriormente vamos a tener el botón de arranque, en donde aquí tú cierras el circuito, se energiza ¿quién? ¿Cómo se llama esta? Solenoide. ¿La bobina? Solenoide, bobina, relé, lo que tú quieras comentar. Relevador. Así es. Y hace la continuidad. Ahorita vamos a ver esta parte, porque está cerrado. Es un contacto cerrado. ¿Quién se cierra? Su contacto. Al cerrar su contacto, se energiza la bobina, la electroválvula Y1. Dice que Y1, al energizarse, cambia de posición, entra a la cámara anterior y hay un desplazamiento. Ya que llegó hasta su final de carrera, se cierra su contacto, ¿sí? Y entonces hace la energización a K2, ¿sí? Su bobina 2, entonces se cierra su contacto y Y2 se activa. Es decir, que como esta estaba posicionada de este lado, Y2 al recibir esa corriente eléctrica se posiciona a su estado original, sube la presión, se llena la cámara anterior y viene de regreso. Se libera Y1, perdón, el sensor 1 y regresa. Y hasta ahí es donde acaba. Pero ¿qué va a pasar con el contador? Entonces el contador va a hacer esto, 949. ¿Sí? Y otra vez tú le das otro botonazo, chin, 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 948, hasta llegar a 0. Pero yo no le voy a dar esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito para hacerlo continuo? Un enclave. Un enclave, pero ¿de qué forma hago el enclave? Para hacerlo, que haga ese movimiento. Con S1, profe. Pero el S1 es su contacto. Yo lo que quiero es que aquí, yo no quiero hacer esto. Quiero que siempre haga una línea, otra. De forma que empieza con A. Automática. Automático. Entonces, ¿cómo hago el automático? Pedro, ¿me puedes decir cómo hago el sistema automático? Poniendo otro botón, profe, en el final del pistón. Bueno, al inicio del pistón. Allá, aquí, o aquí, ¿en qué parte? O sea, sí está un botón, pero no es un botón realmente. ¿Podría ser un sensor? En B, ¿no? En la primera línea. En la segunda de preferencia. Entonces, lo metes aquí y metes un ¿En paralelo? botón, aparentemente botón. Luego le haces esto, el enclave. ¿Ok? Ahora, a la par, ¿quién sería? En serie, ¿quién sería? ¿Otro quién? Otro sensor. Pero un sensor que esté abierto, pero como está en serie
y como esté el sensor directamente en este punto, entonces lo pone cerrado. Ahorita lo ponemos así, como si estuviera abierto. ¿Ok? Abierto. Y entonces este sería el botón de arranque 2. Este es el 1 y este es el sensor 2. ¿Dónde ponemos el sensor 2? Entonces lo ponemos al inicio de la carrera. Y ya con esto, ya prácticamente, físicamente se va a cerrar. Ahorita no lo hago, se va a cerrar. Cuando yo lo prenda, entonces sí se cierra. Después, ¿qué va a suceder? Que el enclave se va a cerrar y entonces ahora sí va a ser 1, 2, 3, 950 veces. Pregunta, ¿qué va a suceder cuando llegue a 0? Bobinas se cierran, bobinas se cierran. Su contacto, ¿qué le hace a su contacto? Si está cerrado, ¿qué le hace? Se abre. Se abre. Entonces al abrirse, aunque tú le des automático, aunque tú le digas manual, no se va a cerrar porque ya cumplió su ciclo de 950. Entonces, para que todo esto se vuelva a regenerar, ¿qué le hacemos? Botón de reset, lo reseteas, ¡tac! Lo reseteas, chin, se vuelve 950 y otra vez 0. Se abre su contacto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en el FLIXIN. ¿Preguntas, dudas? Profe, Sí. me estoy dando cuenta que es casi lo mismo que el diagrama en el PLC, ¿no? Solamente que cambia el contador. El contador, pero para el PLC tú puedes tener, no recuerdo exactamente, porque hay de PLC a PLC, de proveedor a proveedor, son 200 y tantos contadores, 200 y tantos timers, ¿sí? Todos a la conexión, a la desconexión, a la bobina. Entonces se hace un mundo de información que no te acabas todos por más líneas que pongas, ¿sí? Pero si es realmente esto, ponlo horizontal o vertical, como tú lo quieras entender. Entonces sigue siendo el PLC, más que aquí ya cambia, ¿no? Le pones esto. Y así te la llevas. Entonces la línea 1, 2, 3 y así te la llevas. Entonces es lo mismo, pero nomás horizontal y el otro vertical. Por eso el diagrama de escalera se llama. Ok, bueno, voy a compartirlo, ya lo hice, para no perder más tiempo. Vamos a compartirlo. ¿Dónde están? Todo ahí el video está puesto, ¿eh? Lástima que no se oye, porque ahorita van con el contador. Si no, ahorita lo vemos. Déjenme ver dónde estaba. Para compartir. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí. Uy, esto no. Bueno, aquí está el diagrama, el neumático. Aquí lo hice normalmente extendido, pero pues es lo mismo. Extendido, contraído es lo mismo. Entonces, neumáticamente va a ser el movimiento. Primero, antes de prenderlo o arrancarlo, el cilindro va a salir porque dice que está normalmente extendido. Y se va a regular por las reguladoras de caudal para ver la velocidad. Y de este lado tenemos ya el arreglo. Lo que está en pizarrón ya aquí está. ¿Sí? Entonces tenemos la parte automática, paro de emergencia, el botón, su bobina con su contacto, la electroválvula, el sensor normalmente cerrado,
la bobina con su contacto, la electro 2 y su contacto, su contador con su contacto normalmente cerrado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacerlo funcionar, a ver si el maestro tiene razón. Entonces aquí le estamos dando 5, pero le podemos dar 900 y tantos. ¿Sí? No nos dejen bajar la velocidad para que veamos el paso de la corriente, cómo se van pasando la corriente de un lugar a otro. Preguntas antes de simularlo. Preguntas antes de simularlo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo se da cuenta de que está normalmente abierto el cilindro? No es que más bien tú dime cómo está conectado y tú dedúcelo. Es porque en la 4.2 están conectadas las líneas, volteadas, bueno, cruzadas. Así es, fíjate. Yo todavía no lo he hecho andar, pero ve el cruce de líneas. Entonces, no es que yo me dé cuenta, sino yo lo hice así. Pero el que lo vea, primero tiene que hacer análisis de saber cómo está. En la empresa, tú te vas a dar cuenta que así está. Pero vas al tablero o vas a ver su diagrama y dices, en la torre, ¿por dónde van las líneas? ¿Sí? Aquí se ve bonito, ¿sí? El fluxing se ve bien, pero ya realmente vas a ver un tablero con una cantidad de mangueras, conexiones, dispositivos externos, como dice su compañero, el PLC a un lado. O sea, te vas a enfrentar a una serie de elementos que dices, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Pero aquí la parte es de que no es que yo quiera yo ponerlo de esta forma, sino más bien cómo va a funcionar primero tu sistema. Entonces, si tu sistema quieres que normalmente esté extendido y que después se contraiga, pues entonces tú lo que vas a hacer, tu diseño, lo cambias de posición porque quieres que tu vástago esté normalmente extendido, ¿sí? Hay casos que dices, no, yo quiero que mi cilindro esté contraído porque al principio quiero que lleve mucho más fuerza. Ya lo hicimos en cálculo. Que tenga primero fuerza y de regreso que lo haga lento o que lo haga con menos fuerza. ¿Sí? Entonces, todo eso es dependiendo de las necesidades y los arreglos mecánicos que se tengan físicamente. Entonces, ahí no es porque yo no me di cuenta, más bien, tú ahora ya te estás demostrando que ahí por donde va la corriente del aire. Entra por la cámara anterior y ¿qué hace? ¡Chum! Se desplaza. ¿Sale? Bueno, entonces, preguntas antes de simularlo. Jóvenes, preguntas antes de simularlo. No, profe. ¿No? Sale. Entonces, botón de arranque y ahí va. Vean el contador. ¿Sí? Lo voy a hacer de forma automática ahora. Y vean su contacto. ¿Qué va a hacer? Ahora, ¿qué hizo? Por más que yo le dé aquí, nada. ¿Sí? Aunque lo quite, no va a pasar nada. Aunque yo le quite aquí, no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Resetear. Resetear. Entonces, lo resteo y ahí está, otra vez. Le voy a aumentar la velocidad para verlo más rápido. Ya abrió y otra vez. Lo voy a apagar tantito. Voy a poner 50. Trabaje mucho más rápido.
Así, automático. Entonces, esa es la forma de cómo ustedes pueden ir calibrando, modificando, dependiendo de las necesidades que tengan. Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo haberle puesto 950 y ahí que se quede. Ahora, ¿qué va a pasar si en dado caso que se esté derramando, se esté tirando, esté haciendo una fuga, que tenga problemas? ¿Sabes qué? Chin, paro de emergencia. Y ahí les va. Paro. Aunque haya llevado ahorita cierta cantidad, pero se para. ¿Ok? Ya que arreglé el sistema y todo, ¿sabes qué? Órale, que continúe. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas, jóvenes? No, profe. ¿No? Profe, ¿cómo se llama ese componente que es el contador? O sea, ¿se llama así contador? Contador, así de sencillo, contador neumático. Entonces, este contador siempre debe llevar acompañado de su contacto y un reset. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, ya cumplió con el ciclo de 50 y ya se abrió su contacto. ¿Qué tengo que hacer? Resetear. Y ahí otra vez. ¿Sí? Ese reset ahorita es manual. Yo no voy a estar presente ante el proceso, porque consulta el proceso tiene un ambiente calorífico, está emanando gases, hay vibración, hay humedad, varias condiciones inseguras en donde el operario no debe de estar ahí. Entonces, ¿cómo hacemos de que se cumpla con el ciclo? ¿Y cómo hacemos que se repita? Entonces, para eso tenemos que haber sensores, en vez de un botón, ahora un sensor, que cuando cumpla la cantidad, que vuelva a resetearse. Se tiene que autorresetear. ¿Y cómo lo podemos hacer Si su contacto lo abre, entonces cámbialo aquí por otro contacto cerrado, abierto. ¿Sí? ¿Por qué abierto? Pero de otro contador, de un contacto similar a este. Pero este es cerrado y este va a ser abierto. Para que el momento que este le mande la señal, automáticamente le va a mandar a este para que se resete. ¿Lo hacemos? ¿Creen que funcione? Para que se autorresete a sí mismo. Entonces le voy a cambiar los tiempos para hacerlo lo más rápido posible, ya que tenemos también poco tiempo. Que sean 10. Y adiós, ponemos un contacto. Y le decimos C2, C1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Creen que lo hagan? Hola. Ya se fueron, ya acabó la clase. Profe, ¿le va a poner un reset? Sí, pero que sea de forma semiautomática, que entre ella mismo se resete. ¿Ese no va en la primera línea? No, porque quieres que se resete el contador por este lado. Entonces quiero que, ya ves que aquí yo lo hacía, pero de forma manual. Entonces, si este contador tiene su contacto cerrado, que cuando llegue a 10 se abra, pues de forma simultánea se va a cerrar y se va a resetear. ¿Creen que lo haga?
¿No funcionaría más un enclave? Si haces enclave, tú lo tienes que desenclavar después. Entonces, como PLC, lo tienes que tener aquí una bandera para que se resete a sí mismo. Entonces, mejor ponlo directo. Vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Ok, entonces, vámonos. ¿Ya vieron? ¿Qué hizo? Se reseteó a sí mismo. Se abre su contacto C1, el 1, y el de reset se cierra. Fíjense, lo va a hacer muy rápido. Ya lo hizo. Yo no estoy haciendo nada. ¿En qué momento se va a parar? Solo con el paro de emergencia, ¿no, profesor? Por otro lado, por la parte automática. Entonces, vas, párate. ¿Sí? Pero está con 4. ¿Sí? Que ya lo reparé, ya hice esta cosa, ¿sabes qué? Continuamos. Que hay derrame de algo, ¿sabes qué? Paro de emergencia. Ahí sí ya, cambió. Ahora sí que prácticamente este paro de emergencia con el enclave, el botón, pueden funcionar relativamente similares. Pero con esto garantizas que toda la línea esté desactivada. Perdón. ¿Dudas, preguntas? No, profesor, todo bien. Profesor, si se está autorreseteando, ¿qué caso tendría poner el contador? Porque son, por ejemplo, tú lo que estás haciendo, que estás, ¿se acuerdan de las bandas transportadoras? ¿Sí? En donde queremos que cuente, ahora sí, antes en esa banda transportadora no sabíamos cuántos productos tenían que caer ahí, simplemente lo calculábamos entre tiempo. El tiempo contra cantidad no lo teníamos, simplemente tiempo. ¿Cuántas eran? No lo sabemos. Pero ya que cumplió con tiempo, que corra. Ya que cumplió con tiempo, que corra. Ahora no, ahora va a ser tiempo, contador. 100 piezas que se resete para el siguiente paso. Porque la caja va avanzando. Se detiene, avanza. Se detiene, llena, avanza. Se detiene, llena y avanza. Entonces, ese reset es el paso que le va a dar para que los cilindros de arriba hagan esto. En este movimiento que hace, se resetea el contador para que el paso de la caja llegue exactamente donde va a llegar su producto. ¿Sí? Y por otro lado, también puedes tú poner sensores ahora sí ya de presencia. ¿Sí? Magnéticos, ópticos, resistivos, reflex, etcétera. Sí, ¿alguien me iba a comentar algo? Sí. Entonces, para la siguiente clase vamos a hacer algo similar, pero ahora con sensores magnéticos, inductivos, capacitivos y resistivos. ¿Sale? Ya no nos va a dar tiempo de que hagamos lo que es la parte del seguimiento del proyecto, pero para la siguiente clase, que es el miércoles, por favor, antes de empezar, sí quiero que haya un poquito de diálogo, que me vayan diciendo qué es el proyecto con el que ya están ya más enfocados. Esto como que ya les está dando tan más idea para que vayan visualizando su tipo de proyecto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas antes que nos vayamos? No, profe. Profe, mi Sí. equipo y yo estuvimos comentando en el grupo Ajá. Sobre nuestro proyecto y pensamos que una ensambladora, bueno, una máquina ensambladora de llantas, por así decirlo, que fuera la banda pasando y se detuviera la llanta y saliera un sensor a fijar los tapones de la llanta y bueno, algún proceso similar podría ser buena idea para nuestro proyecto. Sí,
Inclusive con suerte ya no es el tapón, sino con suerte ahora los birlos que los agarre, que se detenga la banda. Entonces los birlos como están aquí, que por medio de cilindros que agarre una ventosa o que agarre las tuercas de ese birlo, que lo coloque aquí y lo envuelva. Y esta que gire. Y para lo de los birlos, ¿serían nada más un cilindro o serían varios? Serían dos, uno para posición y otro para que genere el movimiento longitudinal. Ujú. Si quieren, en la siguiente clase vemos ya esta parte de cómo lo podemos, pero Sí. también sería una buena idea. Ujú. ¿Algún otro comentario? Pues ahorita ya por los tiempos ya no va a ser tanto hacer ese seguimiento, pero todos esos comentarios ahorita resérvenlos para la siguiente clase y lo deslumbramos poco a poco qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? ¿Dudas antes que nos vayamos? ¿No hay? No, profesor. Sale pues, chicos, entonces que tengan muy bonito día, muy bonito fin de semana y cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Hasta luego, Bye, profe. bye. Bye, hasta Gracias, luego. hasta luego. Bye, que les vaya muy bien. Hasta luego. Vale, hasta luego, Hasta bonito luego, fin. profe. Bye, hasta luego.